40 días hemos aprendido que para orar bien debemos conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, no vamos a ser fructíferos ni prósperos en nuestras oraciones. Una de las razones por las que nos cuesta orar, porque hemos visto la oración como una obligación más que un deber, es porque no conocemos a Dios. Parte de una oración fructífera, una oración que nos animamos a orar, es porque estamos conociendo a Dios. Y algo que hemos aprendido es que Dios es multidimensional. Eso es una palabra posmoderna, suena extraña. Esto quiere decir que Dios tiene diferentes aspectos importantes. Hemos visto que Dios es diverso. Y cuando aprendemos esa diversidad de Dios, el resultado es que vamos a tener un deseo inmenso de buscar su presencia. Vamos a tener un anhelo profundo de orar, de hablarle. Entre mejor entiendas a Dios, más satisfecho estarás con la oración. Hay personas que dicen, ¿y yo por qué voy a orar si no veo a Dios? Me siento hablándole a la pared. No veo a Dios. El problema con estas personas que dicen esto es que no se han dado cuenta que Dios se ha hecho visible en varios aspectos. Y el primero de ellos, si tiene papel y lápiz puede anotar esto, es que a Dios lo vemos en la creación. Hay gente que no ha leído la Biblia y dice, pues no conoce a Dios porque no lee la Biblia. Pero la Biblia misma nos dice que a pesar de que no hayan leído la Biblia, Dios ya se ha dado a conocer. ¿Sabía eso? ¿Sabía que Dios ya se ha dado a conocer? Ya se ha manifestado a la humanidad. La Biblia nos dice en Romanos 1:20 lo siguiente. Romanos 1:20, ahí en su Biblia. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Cuando usted ve un hermoso paisaje, unas montañas allí, saliendo el sol, que se pone rojito todo, algunos dicen tan romántico. Pero lo interesante es que Dios se está manifestando en medio de ese amanecer. Cuando algunos van a caminar al parque Arby y ven los árboles, los pajaritos volar, están viendo que hay un creador. Están viendo que hay una mano poderosa que se tomó el trabajo de hacer cada cosa. Cuando vemos cada hoja de un árbol es como si Dios nos dijera, hecho por Dios. Entonces lo que está diciendo este pasaje es que aquellos que viven en la tierra, es decir, los seres humanos, y han visto los cielos y la tierra, y han visto todo lo que Dios ha hecho, ellos a simple vista pueden ver las cualidades de Dios, pueden ver que hay un creador, pueden ver que hay una obra maestra. Algunos hablan del Big Bang, de una explosión que lo creó todo sin ningún Dios. Pero lo interesante es que cuando hay una explosión alguien tuvo que haber prendido la mecha. ¿Quién? Dios. Dios estuvo ahí presente. Si usted va caminando por las montañas y se encuentra un reloj tiene un diseño que hace que cada parte de él se mueva. Sería absurdo pensar que ese reloj se hizo a sí mismo. Podían pasar 3.000 billones de años y nunca se crearía un reloj por sí mismo. Un reloj nos recuerda que hubo un arquitecto, un diseñador que hizo ese reloj. Cuando vemos el reloj cósmico, el universo, que es un reloj mayor, impresionante, nos recuerda que hubo una mente maestra. Y hay algunos que aún estudiando ciencias dicen,
lo siento, soy ateo. ¿Sabe qué? Los ateos tienen mucha fe, porque se necesita más fe creer que fuimos resultado de la nada y que vinimos de una evolución, que creer que venimos de una mente maestra. Por eso los ateos tienen mucha fe, para creer en ciertos aspectos absurdos. Hay muchas cosas en la naturaleza que nos muestran a Dios. La creación nos muestra la complejidad de Él. Entonces, cuando oramos, no podemos decir, si no lo veo, simplemente con ver su creación ya sabemos que hay un Dios. Amén. Otro de los aspectos en que Dios se ha manifestado es que lo vemos en la encarnación de Jesús. Dios se hizo visible a través de su Hijo. Algunos no entienden la encarnación, y alguien hace algunos años me contaba la historia de un amante de las hormigas. Un hombre que se fascinaba con la organización que tenían, con el orden que tenían. Y cierto día se dio cuenta de que iban a construir una carretera por donde pasaba uno de los más grandes hormigueros. El hombre le hacía señales a las hormigas para que cambiaran el hormiguero de lugar. Estaban en peligro de muerte. Cuando pasara la aplanadora no iba a quedar ni una sola hormiga viva. El hombre les hacía señales, les hablaba de la forma en que podía, pero las hormigas no entendían absolutamente nada de lo que este hombre les quería decir y del peligro eminente del cual estaban propensas y a través del cual iban a morir. Pues este hombre no tenía otra alternativa. La única forma para comunicarse con las hormigas, ¿cuál es? Es una fábula, hacerse hormiga. Y la fábula dice que el hombre se hizo hormiga y les dijo, ¡están en peligro! Las hormigas ahora sí le entendían, hablaban idioma de hormiga. Salgan de aquí, esto se va a destruir todo. Pero las hormigas no creyeron y decidieron matar a esa hormiga. Esta fábula nos ilustra perfectamente el misterio de la encarnación. Es lo que Jesús hizo con la humanidad. Decidió hacerse hombre para darnos el mensaje en nuestro propio lenguaje. La Biblia nos dice en Juan 1:14, hablando de Jesús, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquellos que dicen que por qué orar, otra forma en que Dios se ha hecho visible es a través de Jesús. Y si es verdad que Jesús no vive en este tiempo, si los testigos que lo vieron nos hablan a través de la Biblia y nos dicen cómo es Dios a través de Jesús. Otra característica interesante de Jesús que nos muestra de Dios está en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso es interesante porque algunos cuando dudan si Dios les va a escuchar, si tal vez Dios está enojado, y esto lo hablamos en los grupos pequeños, ¿será que hoy Dios amaneció de buen genio para escucharme? Lo bueno es que Dios ha prometido amarnos, estar con nosotros. Y este versículo nos dice que Dios no cambia, que su Hijo tampoco cambia. Entonces siempre podemos acercarnos confiadamente a ese Dios hermoso, que siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a que le hablemos. Y otra cosa por la que debemos hablar, y estamos seguros de que Él se ha manifestado, es porque lo vemos. Vemos en cómo se mueve a través del Espíritu Santo. Dice la Biblia: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Este versículo nos dice que el Espíritu Santo no lo podemos encasillar en un cajón. Él va donde quiere. Pero algo en que vemos visible a Dios es a través de personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo.
Personas que han sido sanadas por el Espíritu Santo. Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hay hombres que han sido desechados por la sociedad. Usted no cambia. Pero cuando han llegado a los pies del Evangelio, han tenido una transformación que la misma gente que lo conocía queda con la boca abierta. ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde se metió? Usted es otro ser humano diferente al que yo conocí. ¿Sabe por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo está obrando en aquellos que creen que Dios existe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En esta mañana quiero hablarte de 5 dimensiones acerca de cómo orar. Estos 3 puntos que acabamos de hablar nos dan la certeza de que Dios se ha hecho visible a la humanidad. A través de la naturaleza, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo y la transformación de otras personas. La pregunta es, ¿aún dudas que Dios es real? Pues hay 5 formas, 5 dimensiones en las cuales podemos orar y debemos orar. Padre, háblanos en esta mañana a través de tu palabra y permite que tu Espíritu Santo toque, Señor, cada vida, toque cada corazón y sea transformando nuestro interior. Reconocemos que aún no sabemos pedir como conviene, pero en estos 40 días tú nos estás enseñando que tú nos escuchas, Padre. Perdónanos por tener por poco la oración. Perdónanos por no valorar ese hecho de que tú nos escuchas. Ahora, Señor, ayúdanos a entender esta gran manifestación a través de la oración, porque es la mejor oportunidad de comunicarnos contigo. Es en el nombre de tu Hijo que te damos gracias. Amén. Una de las primeras dimensiones a través de la cual podemos orar es cuando miramos hacia atrás, cuando miramos hacia la cruz. Es bueno empezar cuando oramos recordando las cosas bonitas que Dios ha hecho por nosotros. Es bueno cuando comenzamos saludando a alguien. No es bueno cuando comenzamos con alguien diciéndole, necesito dinero, necesito que me sane, necesito. No. Es bueno empezar un tiempo recordando al pasado. Y en el pasado ya Dios hizo algo maravilloso por todos nosotros. ¿Sabe qué? Mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Entonces, una buena forma de empezar es agradeciéndole, diciéndole, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque has hecho cosas buenas por mí. Y la mejor de ellas es mandar a tu Hijo a morir por mis pecados. ¿Por qué es bueno empezar así? Porque eso me recuerda que Dios me ama mucho. Eso me recuerda también el costo del pecado, las consecuencias del pecado, que traen sufrimiento, y alguien tuvo que sufrir lo caro que es la maldad y el costo del pecado, y también la plenitud de su perdón. Eso me recuerda empezar una oración mirando hacia atrás. ¿Qué dice 1 de Pedro 1, 18 al 19? 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice estas palabras. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Una buena pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿cuál es el valor de algo? ¿Qué le da valor a algo? El valor de algo lo determina no el precio que ponga una persona. ¿Sabía eso? Si usted es comerciante, debe saber que el valor no lo determina el vendedor. El valor más bien lo determina el comprador. Porque si nadie está dispuesto a pagar lo que usted está postulando a un precio, se va a quedar con el producto. Debe haber alguien dispuesto a pagar el precio por el artículo a comprar.
entonces el artículo lo determina, el valor de la situación, el valor de algo lo determina es el comprador. Entonces, si usted ha pensado que es poca cosa, si tal vez usted fue un sobreviviente a un aborto, si tal vez usted ha sido menospreciado en algún momento de su vida, la sociedad le ha hecho pensar que no tiene valor. Este pasaje nos está diciendo, Dios pagó un rescate para salvarlos. Dios estuvo dispuesto a pagar el costo mayor por usted y por mí. ¿Sabe cuánto estuvo dispuesto a pagar Dios por usted y por mí? Precio de sangre. Pero no de cualquier sangre, sino una sangre inmensamente valiosa, incomparablemente valiosa. La sangre de su Hijo Jesucristo, una sangre sin pecado y sin mancha. Ese fue el valor que Dios pagó por usted y por mí. Entonces, cuando usted se sienta que no tiene valor, recuerde que Él envió a su Hijo y ese pago es suficientemente bueno por usted. Eso quiere decir que usted tiene suficiente valor porque alguien pagó por usted. Usted es valioso. Y cuando yo oro me gusta pensar comenzar con un corazón agradecido, porque me recuerda que yo fui pagado de una manera que no merezco. Entonces lo primero que debemos hacer al orar es mirar al pasado, lo que Dios ya ha hecho por mí, las cosas buenas. Una segunda cosa, una segunda dimensión donde debo mirar en la oración, es mirar hacia arriba, mirar al Padre y mirar y recordar. Voy a hablar un poquito de lo que hablamos esta semana en los grupos. Si usted no ha hecho parte de un grupo, se está perdiendo una gran riqueza espiritual. Y esta semana hablábamos un poquito acerca de Dios como Padre. Y una de las dimensiones es que Dios no es un dictador, no es un jefe, no es alguien con una vara dispuesta a castigarte. Debes llamar a Dios Padre. Un Padre que está atento, un Padre que es capaz. No como los padres que algunos han tenido aquí en la tierra. Padres que han abandonado, padres que han dejado, que han maltratado o que han abusado. Este Padre es totalmente diferente a los padres terrenales. Es un Padre lleno de amor. Romanos 8:15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De que somos qué? Diga el que está a su lado, puede ser hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Alguien me contaba una historia de un orfanato, y cuando veían a los huérfanos allí, iban pasando, algunos de ellos anhelando ser adoptados como hijos. Y una niña salió corriendo y se abrazó y se abalanzó a los pies del papá que estaba adoptando y no lo soltaba. Se aferraba a la bota del pantalón y no lo soltaba. Anhelaba un padre real. Somos huérfanos si no tenemos a Dios. Estamos en una orfandad, rodeados de maldad. Estamos en graves problemas si no tenemos un Padre. Y una de las primeras cosas cuando miramos hacia arriba y que debemos recordar es que
Él quiere que mi oración sea sincera, como la de un hijo cuando se acerca a su padre. Y algo interesante es que no solamente quiere adoptarnos como hijos. ¿Qué pasa con un hijo? El padre llega el momento en que le dice, bueno, hijo, esta es tu herencia. Esto es lo que tengo para ti como regalo, esto es lo que quiero dejarte. Y este pasaje nos está diciendo en el versículo 17, y si hijos también herederos. Diga conmigo, soy un heredero. Si usted es un hijo, Dios le tiene una herencia. Él es su padre. La palabra Abba era la primera palabra que decía un niño judío. En arameo quiere decir papá. Mi hijo mayor fue la primera palabra que dijo papá. Este pasaje también nos dice que cuando miramos hacia arriba podemos clamar, porque dice por el cual clamamos. Y en ocasiones los niños chiquitos es lo único que hacen. No les importa si están en la calle, pegan un grito ¡ah! Y lloran. No les importa quién les esté mirando. Claman. En ocasiones, en cuanto a nuestra conversación con Dios se trata, nos da pena que nos estén mirando. ¿Qué pensará de lo que yo digo? ¡Qué pena que me vean orar! ¡Qué pena que me escuchen hablando con Dios! Pero lo que este pasaje nos está diciendo es que podemos ver a Dios como Padre. Y el niño cuando clama no se avergüenza de clamar. No le importa que esté en un bus, en el metro, en donde esté en el hospital. Él clama. ¿Por qué en ocasiones nos da vergüenza clamar a Dios? ¿Por qué nos da pena? Si el llamamiento es a mirar hacia arriba, a clamarle. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que el Espíritu Santo colabora en mi oración. El versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Note que el primer espíritu está en mayúscula. ¿Eso qué quiere decir? Que habla del Espíritu Santo. Algunas personas dicen, no quiero orar porque no sé qué decir, no sé cómo dirigirme a Dios, no encuentro las palabras. Lo que nos está diciendo este pasaje es que cuando miramos hacia arriba al Padre, hay alguien que nos puede ayudar en nuestras oraciones. ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Mire, cuando mis hijos están empezando a hablar, había uno que tenía dificultades en el habla. No se le entendía. Tenía 6 años y aún la gente no le entendía. Pero había alguien que sí le entendía. Yo, el papá. Íbamos a algún lugar y él empezaba y hablaba entre palabras allí. Las personas me miraban y, ¿qué quiere el niño? Yo sí le entendía. Probablemente usted cuando ore a Dios diga, no encuentro palabras. No importa, así sean pocas. Dios es su papá y Dios sí le entiende. Dios sabe lo que usted le quiere decir, por eso debemos empezar a hablar. Así sean pocas nuestras palabras. Una tercera cosa en la que debemos mirar cuando oramos es, debo mirar hacia adentro. Debo mirar hacia adentro a Jesús viviendo en mi interior. Cuando oro, ¿sabía que cuando usted ha creído en Jesús, le ha entregado su vida, ha querido un cambio y ha bajado al agua bautismal, usted es adoptado como hijo? Y algo interesante es que dice la Biblia en Hechos 2:38 que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Es decir, si usted le entrega su vida a Jesucristo, Jesús vive en usted. Y si Jesús vive en usted, el Espíritu Santo vive en usted.
Y si el Espíritu Santo vive en usted, el Padre también vive en usted. Tenemos a la Trinidad viviendo dentro de nosotros. Pero quien está obrando allí principalmente, su labor principal es la del Espíritu Santo. Pero yo no siento nada cuando salí del agua. No se trata de sentir. Se trata de dejarlo actuar. Se trata de que cuando tú saliste de esa agua eres salvo. Algo interesante cuando oro es que Dios me ayuda a mirar mi interior y mirar que tal vez las cosas no están bien. Eso es algo que debo mirar cuando oro. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que habita allí y tal vez esa casa está un basurero. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 13:5? Dice lo siguiente. Segunda, gracias. Está aquí mal anotado. 2 Corintios 13:5. Eso es un buen paje de armas. Va el guerrero con el paje de armas y el paje de armas dice, está mal allí. Esta es la herramienta. Gracias, Andrés. 2 Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina. ¿Cuál es la primera palabra? En el griego, examinarse es alguien que está mirando su interior, todo lo que hay dentro de sí mismo. Ese es el significado de la palabra. Alguien que está mirando todo lo que hay dentro de sí. Y Dios quiere que cuando oremos miremos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra espiritualidad, cómo va mi carácter. En ocasiones, Freddy, ese mal genio no te va a llevar a ningún lado. Y es un buen momento para orar y decirle, Dios, es hora de cambiar ese carácter. Ayúdame, Señor, quiero cambiar. Dice también la Biblia, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está ¿en dónde? En el cielo. En nosotros, en los que hemos entregado nuestra vida a Dios. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces, algo que debemos hacer cuando oramos es mirar cómo está nuestra vida, cómo va nuestro carácter. Le pido a Dios que me ayude a limpiar ese basurero. ¿Cuál? La casa. Mi corazón. Señor, estoy siendo muy celoso con mi pareja. Ayúdame a limpiar este basurero. Señor, estoy siendo muy mal geniado con el vecino. Ayúdame a limpiar el basurero. Señor, estoy teniendo malos deseos. Estoy muy inclinado a hacer esto. Y ya he caído muchas veces. Ayúdame a limpiar este basurero. Entonces, cuando oro, es una buena oportunidad de decirle a Dios, limpia esto que tengo aquí adentro, mi corazón. Porque recuerde, Dios está más interesado en tu carácter que en cualquier otra cosa. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 28:13? Los que encubren sus pecados, oiga esto, por eso será que el negocio no prospera. ¿Será que por eso son solo deudas? Los que encubren sus pecados, ¿no qué? Diga conmigo, no prosperan. ¿Quién no prospera? Los que encubren los pecados, los que no confiesan a Dios que andan mal, los que no se miran a sí mismos. Pero si los confiesan a Dios y los abandonan, recibirán misericordia. Eso quiere decir que la oración es un buen elemento para que mi vida sea transformada, un buen elemento para que Dios me bendiga y me prospere también, que mire mi corazón. Un cuarto lugar, recuerde que son 5, ya vamos a terminar. Un cuarto lugar donde debo mirar cuando oro es a mi alrededor para dejar que el Espíritu Santo me use.
La oración más peligrosa que usted puede hacer es decir: Dios, úsame. Pero quiero retarte a que la hagas. En una ocasión estaba sirviendo en un salón de recepciones, era secretario, DJ, un poco de cosas. Y un día le dije al Señor, me arrodillé y le dije: Señor, úsame. A los 3 meses alguien me llamó: venga a servir a Ibagué, lo necesitamos. Por eso digo que es una oración peligrosa. Dios está necesitando personas para ser usadas. Y usted puede ser usado. Hay algunos que ya han empezado a ser usados a través de los grupos pequeños de 40 días. Hay algunos que han dicho: Dios, yo quiero que me uses. Ha sido un reto, pero ha sido algo hermoso. Entonces, el decirle a Dios: úsame, es que Dios te ponga en el propósito para el cual fuiste creado. Mire, nadie puede hacer las cosas que usted puede hacer. Nadie estudió lo que usted ha estudiado. Nadie ha vivido las experiencias buenas y malas que usted ha vivido. ¿Sabe por qué usted ha vivido experiencias malas en el pasado? Porque Dios lo preparó para algo. Usted tiene un propósito especial. Usted tiene un llamamiento especial. Dios quiere usarlo para algo grande. Por eso en oración también tenemos que mirar a nuestro alrededor, porque vivimos en un mundo podrido, vivimos en un mundo dañado. Y Dios quiere usarlo a usted. Y usted debe decirle en oración: Dios, úsame. ¿Para qué me quieres? Estoy dispuesto. Un último lugar o una última dimensión donde debemos mirar, es mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. En el curso de parejas hay una de las herramientas que nos llevan a visualizar el futuro, a pensar, a proyectar, a soñar. Algunos hicieron una cartelera en la que plasmaron sueños, anhelos que tienen con su pareja hacia el futuro. Y algo que Dios quiere escuchar de nosotros en las oraciones son nuestros planes y nuestros proyectos. Cuéntale a Dios en oración. Algunos ni siquiera se han atrevido a decirle ese anhelo que tienen. Y si no le has contado a Dios, ¿cómo crees que lo vas a recibir? A mí me encanta cuando mis hijos me cuentan sus sueños. Tengo uno de mis hijos que es un soñador. El otro no planea todavía. Pero él me cuenta sus sueños y me emociono. A veces me falta fe, soy pesimista, pero Dios no es así. Cuando le contamos a Dios nuestros sueños, Él se alegra. Pero una de las herramientas que nos ha dado es la oración. Quiero finalizar diciéndole algo. Usted puede leer muchos libros de autoayuda, de esos bestsellers que han salido famosos. Pero si usted necesita un verdadero consejo, va a hallarlo aquí en la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos la verdadera ayuda. Por eso en estos 40 días hemos querido meditar cada día en la palabra de Dios, porque cada día nos está hablando Dios, nos está ayudando, nos está diciendo: este es el camino que debes seguir. Tengo un plan precioso para tu vida. Mientras más uses este libro, más confianza vas a tener, más seguridad. Vas a encontrar la ayuda apropiada en el momento necesario. Dios te diseñó para algo y Él quiere que lo alcances. ¿Qué dice la Biblia en Filipenses capítulo? No puse aquí el quinto. Él quiere que miremos hacia adelante, hacia el futuro, con fe. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nuestro Dios es un Dios que planea, es un Dios que mira hacia el futuro. Tú también debes soñar, debes planearte el futuro que quieres. Pero debes orar para que Dios guíe ese futuro.
Porque si en tu futuro no estás pidiéndole a Dios la guía, tal vez vas a tener el futuro equivocado, no para el cual fuiste creado. Este versículo nos dice que Él ya tiene planeado hasta el fin de los tiempos. Dios quiere darte cosas grandes y maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando oramos, debemos mirar hacia varias direcciones. Debemos mirar hacia atrás con un corazón agradecido. Tenemos que mirar hacia arriba al Padre que todo lo puede, recordando que Él es nuestro papá. Debemos mirar hacia nuestro corazón, viendo cómo va nuestra vida, pidiéndole ayuda porque necesita ser transformada. Debemos mirar alrededor sabiendo que hay gente que necesita de Dios, que Dios puede usarnos para grandes cosas. Y debemos mirar hacia adelante, hacia el futuro, sabiendo que Dios puede ayudarnos también en nuestros planes. Estas son 5 dimensiones en las cuales podemos orar. Y curiosamente estas 5 dimensiones también nos las enseña cuando vamos a participar de la cena. ¿Lo sabía? Cuando participamos de la cena tenemos que mirar hacia las mismas 5 direcciones. Mientras disponemos nuestro corazón para participar de la cena, quiero invitarlo a que, para finalizar, meditemos en un pasaje que nos habla de la cena del Señor. Y quiero que abramos la Biblia en 1 de Corintios, no lo tenemos acá en la diapositiva, 1 de Corintios, capítulo 11. Versículos 24 al 25. Leamos primero el 23. Primera de Corintios capítulo 11, 23. Mientras lo leemos, voy a pedirle a los de la alabanza que por favor estén pasando adelante. Nos dice el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. ¿Hacia dónde nos está hablando ahí que miremos? Hacia atrás. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. El versículo 23 nos está animando a ver a Jesús, a mirar hacia arriba. Sigamos leyendo el 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Hacia dónde debemos mirar? Hacia atrás. Recordar el sacrificio de Jesús, lo que Él ha hecho por nosotros. Versículo 27 y 28. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Hacia dónde debemos mirar? Hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Cuando usted coma de la cena, mire cómo está su relación con Dios, cómo está su interior. Si está a cuentas con Dios, si hay algo que hay que mejorar, no para privarse de la cena, sino para pedirle perdón a Dios. Y versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debemos mirar hacia dónde, hacia el futuro, recordando que Cristo va a volver por su pueblo y que debemos estar preparados para esa segunda venida hermosa y preciosa, a través de la cual vamos a disfrutar toda la eternidad junto con Él. Vamos a aprovechar este momento para mirar en estas 5 direcciones que hemos aprendido el día de hoy.
recordando que este es un acto de alabanza, es un acto de adoración. Por eso voy a invitarlo, si usted es bíblicamente bautizado, que en esta mañana se ponga de pie. Algunos pueden estar en la cena y hay ciertas distracciones. Quite de su vida toda distracción. Algunos pueden estar a punto de participar de la cena y pensando, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Cómo voy a pagar mañana los servicios? No, es un momento para estar en intimidad con Dios, para estar diciéndole, Dios, te agradezco. Dios, mira mi corazón.